Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa, episodio, clase del Club de Lectura con nuestro guía espiritual, el Padre David. Aquí lo tenemos. Padre, ¿cómo está? Ahora aquí despertándome junto con ese programa. Igual yo, Padre, igual yo. Bueno, gracias a Dios, ya estamos en el bloque número 6, la mitad del proceso de todas estas enseñanzas del Club de Lectura. Estoy muy contenta de verdad de haber llegado hasta acá. Todavía falta, pero agradecida por su tiempo y por explicarnos con tanto cariño y dedicación, pues todas estas enseñanzas que nos deja el diario de Sor Faustina. A mí me gustaría empezar en el programa el día de hoy porque en este bloque ya Sor Faustina está en el hospital, ella estaba enfermita, por designios del Señor, a ella le toca ir a un hospital para recuperarse y aquí dentro del hospital me llamó mucho la atención que ella aquí es donde empieza a hacer con más regularidad la coronilla. Ella sentía inspiraciones divinas, sentía cuando un almita estaba enfermita o en agonía y el Señor empieza a repetir en varias ocasiones el que haga esta coronilla, la persona que la haga más la persona que la está recibiendo recibirá gracias especiales y todo esto. Entonces, antes de profundizar en los numerales, yo le dije, Padre, aquí hay que hablar aprovechando estas experiencias y estas enseñanzas del diario, hablar de las indulgencias y la gracia, porque creo que es algo que debemos tener bien en claro, es un tema de fe, si existe, si pasa, y esto no es algo de ahora, especialmente que estamos en el año jubilar, esto pasa de mucho tiempo atrás y para eso están los santos que lo demuestran. Entonces, Padre, ¿qué nos pudiera decir sobre la gracia y las indulgencias? ¿Con qué empezamos? Bueno, recuerdo cuando hemos hablado un poco del estado de gracia ahí con los feligreses y entre sacerdotes, y pues se dice que para comulgar hay que estar en estado de gracia, ¿no? Y me dice un sacerdote, pero el pueblo no entiende lo que es estado de gracia. Pues creo que entonces el tema es urgente para comprender un poco qué es la gracia, que hay gracia santificante, que hay gracia actual, que hay gracias sacramentales, que existen gracias especiales, ¿no? Todo eso vamos a organizarlo, ordenarlo un poco con la palabra de Dios para poder después estar más claros en nuestro desarrollo, porque desarrollo espiritual pues es una gracia de Dios. Es sobrenatural, por lo tanto no puede basarse en la naturaleza humana porque sobrepasa, supera nuestra naturaleza y necesitamos la gracia de Dios, ¿ok? Entonces vamos a primero pensar qué es la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia tiene un poder de lavarnos de los pecados y poder de llenarnos de justicia de Dios. Quiere decir poder de santificarnos. La gracia del Espíritu Santo nos santifica en dos dimensiones. Lava pecados y nos llena de la justicia de Dios. Ahora podemos acercarnos un poco a dos condiciones o requisitos para poder recibir esta gracia que nos enseña la justicia de Dios. Y primero vamos a la carta a los Romanos, capítulo 3, ahí versículo 21-22. Veremos qué dice sobre la gracia y la justicia de Dios. Ok, para que nos sigan, ahí pueden ver la información en pantalla, ya yo la tengo aquí lista. Vamos, como dijo el Padre, a Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 22, y dice lo siguiente. Revelación de la justicia de Dios. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos los que pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Mediante de qué? La fe en Jesucristo. A los que Otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos los que pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces lo que se necesita es la fe y hay que ser creyente. Por supuesto, el contexto de San Pablo es una lucha entre los cristianos judíos y cristianos no judíos. Que cristianos judíos todavía siguen con ese pensamiento que ellos son pueblo elegido, por lo tanto solamente ellos pueden recibir la gracia de Dios. Y sabemos que Pablo predica a los no judíos, a los paganos, ¿no? De hecho, en la iglesia de Roma seguramente habían y los judíos, cristianos que salen de los judíos y cristianos que salen de los no judíos, ¿no? Entonces dice que es necesario la fe y ser creyente. Ser creyente quiere decir creer en Dios, creer en la palabra del Señor a través de la fe, ¿no? Y eso cuando pasamos un poco a nuestro mundo, pues no es tan obvio, porque algunos piensan que son creyentes porque son bautizados, van a la iglesia, hacen los rezos, hacen celebraciones, pero no tienen la fe y no creen en la palabra de Dios. Porque si no meditas, ¿cómo puedes creer? Porque no sabes ni siquiera en lo que crees, ¿no? Y hay muchos cristianos católicos que no viven confiando en la palabra de Dios. Ahí hay muchas, por ejemplo, recuerdo cuando uno de mis hermanos sacerdotes recibió la parroquia y le pregunté cómo está. Bueno, tengo unos monaguillos paganos, no creen en la palabra de Dios. Y yo creo que muchos en la iglesia están convencidos que son creyentes sin creer en la palabra de Dios, ¿no? Sino porque yo soy bautizado, porque yo soy de colegio católico, pues eso no te asegura tener fe. La fe es cuando tú crees en la palabra de Dios, quiere decir, no Dudas, ¿no? no dudas, no te basas en otra palabra, sino en esta. Eso sería la palabra. Te basas en la palabra de Dios, confías en las promesas del Señor, ¿no? ¿Y cuántas personas fingiendo, por ejemplo, que viven la palabra, que viven la obediencia, que viven la pobreza y no lo viven porque van amargados? Quiere decir, no crees en las promesas, ¿no? O cumplo las leyes y después me comparo con los demás. Quiere decir que no creo en las promesas de Dios. Entonces, aquí hay que ser creyente. Mediante, dice la palabra, mediante la fe. No mediante la ley y cumplimiento de la ley, que es imposible para un ser humano, sino mediante la fe. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en la palabra de Dios, ¿ok? Y segundo requisito, sale en Romanos 6, 3, 4. Ese requisito un poco más fácil y más claro. Ajá, aquí lo puse en pantalla para que todos lo vean. Sí. Es capítulo 6, de 3 al 4, y aquí lo tengo. Oh, es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte. Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O ¿Cuál sea, es la el gracia requisito? del bautismo. Así es. Aquí tenemos un contexto importante, que en aquel tiempo
No se bautizaba a todos, así como hoy, ¿no? Viene la persona y hasta exige el bautismo y no le importa si cree o no cree. Hoy bautizo, mañana voy a ser santero, pasando mañana masón. Y después exijo el sacerdote que no me quiere bautizar al hijo, pues es excluyente, ¿no? Pues en aquel tiempo se bautizaba a las personas que han elegido a Jesús como su Señor y único Salvador. Fue una decisión de arrepentimiento y conversión. Después se recibía el bautismo, ¿no? Y la gracia del bautismo, por supuesto, es la vida de Jesús, la justicia divina en nosotros. Es una vida nueva. Quiere decir que la gracia que recibimos nos da una vida nueva y la recibimos a través del bautismo. Si el Señor lo puso así, pues hoy día también lo recibimos por el bautismo. Entonces, ¿qué pasa? Que los católicos reciben la gracia y no viven la vida divina. Recuérdense que cuando estaba la iglesia primitiva, cuando recibías bautismo, ya pensaban que no puedes pecar. Porque si recibiste la gracia de Dios, si Dios está en ti, por supuesto que no vas a pecar. De hecho, no era tan claro poder hacer sacramento de reconciliación al comienzo. Porque todos pensaban, si tienes gracia divina ahí en ti, pues no vas a pecar, ¿no? O sea Después que uno no ponía ningún esfuerzo, uno tenía el Señor y el Señor hacía todo. pues todo lo contrario, hacían todo por el Señor. Oh. Porque han recibido esa gracia, eran capacitados de hacer todo por el Señor. Claro que la realidad después los enfrenta contra las persecuciones y ahí sabemos que algunos salían, dejaban la fidelidad a Dios por peligro de muerte, ¿no? Y ahí la iglesia se enfrenta con una realidad y comienza a hablar de posibilidad de una vez en la vida confesarse. Porque una vez puedes fallar, pero ya dos veces no puedes fallar, ¿no? Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Que la gracia divina obra en nosotros, pero ¿qué pasa si nosotros no vivimos la vida divina? Porque la gracia divina implica la libre elección de Jesús, de sus mandamientos, e implica la colaboración en todo el plan de la salvación. Dios considera la colaboración de nosotros. Entonces, si en la familia no se ora, si los papás no van a la iglesia, como el niño va aprendiendo teniendo esa gracia ahí. Pero ¿cómo va aprendiendo la vida divina si sus papás, su hogar no es cristiano, sino es un hogar pagano, ¿no? Donde no se ora, donde no van a la misa los domingos y días de precepto, es un hogar pagano. Puede llamarse cristiano, como sea, pero hogar cristiano es cuando nosotros le damos culto debido al Señor y le damos primicias al Señor. Si no, pues vivimos como paganos. Los paganos no le daban culto a Dios, ¿no? Sino a otros ídolos, como sea que se llamen, ¿no? Hogar cristiano es cuando yo le doy primer lugar al Señor. Y el Señor dice claramente, ¿no? Santificarás las fiestas. El Señor enseña que debemos orar. Recuerden, se pregunta petición que hizo el apóstol: Señor, enséñanos a orar. El Señor mismo salía al monte a solas para orar con Dios Padre, hablar con Dios Padre, ¿no? Entonces, hay que hacernos preguntas. Mi hogar es un hogar cristiano. Yo en mi vida he encontrado hogares cristianos hermosísimos. Cuando entras ahí, reina la paz, reina la armonía, ¿no?
puedes estar ahí muy tranquilo, muy seguro, y ahí y se disfruta y se divierte y se ora juntos. Yo he pasado por esos hogares hermosísimos. Entonces, la gracia y la vida divina recibimos por la fe y por el bautismo. Esas dos cosas tienen que ir juntos, ¿no? Y ahora fíjense cómo se escandalizan las personas. Últimamente se escandalizaron que hemos hablado con los catequistas sobre el mandamiento sexto. ¿Cómo es posible que la Iglesia habla de sexualidad? Si eso no compete a la Iglesia, pues el mandamiento sexto es muy claro, que habla de impureza, ¿no? Entonces, se escandalizaron que no se debe tocar, pero se debe tocar porque es una conversión y basada en la fe. Por eso mis catequistas tocan todos los 10 mandamientos en cada charla prebautismal, porque para recordar a las personas que es nuestra fe, que es fundamento de nuestra fe. Por supuesto que algunos se escandalizan, otros, mayoría, gracias a Dios, comienzan a reflexionar sobre su fe, porque esa es la idea, ¿no? Ahí nadie te va a juzgar ni señalar, porque desde los pecadores hablamos también nosotros. Claro. Pero es obligación de los guías cuidar la fe del pueblo de Dios, ¿no? Los guías, pues por supuesto, primero siempre son obispos sacerdotes, pero también los catequistas son guías del pueblo. Entonces tenemos que ahí luchar por fortalecer la fe de los demás. Okay. Podríamos buscar también otra dinámica que nos explica la gracia, que está en el capítulo 6, 8, 11 de Romanos, para ver un poco con otras palabras, que la primera gracia que recibimos por la fe y por el bautismo es la conversión. Es la primera gracia y la más importante. Recuérdense, predica de San Pedro, cuando baja el Espíritu Santo, San Pedro les predica el querigma a los demás de amor de Dios, de que son pecadores, de que Jesús dio la vida por ellos, que hay que salvarse, ¿no? Y ahí preguntan los judíos y de otros países que han llegado ahí, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro les responde, arrepiéntense y creen en el Evangelio. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas el mensaje del Señor, la primera gracia que recibes es la conversión. Y yo creo que muchos han recibido esa gracia, pero se han hecho sordos. El Señor ahí en corazoncito, ahí está llegando, te manda, conviértete, y tú vas tapando, no, porque eso es imposible, porque voy a ser fanático, no sé qué. No seas sordo, porque es gracia de Dios. Para que te conviertas, ¿no? Vamos a escuchar Romanos 6, 8 a 11. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir, y que la muerte carece ya de poder sobre Él. Su muerte implicó morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es vivir para Dios. En consecuencia, también vosotros debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte es morir para... Cristo, Ay, para mi Dios. vivir. Morir para vivir, pero en Cristo. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Pues tienes tarea hoy leer esa carta a los romanos. Morir para el pecado, para vivir para Dios. Ahí está. Ok, ok. Toda la dinámica de la conversión.
morir para el pecado para poder vivir para Cristo, para que Cristo pueda tener vida en mí. Esa doble dimensión de la conversión. Entonces la gracia de Dios primero nos impulsa para morir a los pecados que tengo. Y nos impulsa para llenarnos de la vida del Señor. Implica un cambio. Recuérdense seguramente cuando tú entrabas en nuestro movimiento, te decía Nari claramente, mira, eso es el pecado, ¿no? Y el servidor debe dejar los pecados, primero mortales y después ir purificando más el alma. Y cuando primero comenzamos, eso para nosotros es muy fuerte, ¿no? Pero la gracia nos impulsa a dejar el pecado, morir para el pecado. Ya no quiero ver ese pecado, no. No quiero pecar más para poder vivir la vida de Cristo en mí. Y esa es la primera gracia que recibimos como cristianos basándonos en la fe. Esto está hermosísimo. Claro, la palabra es lo mejor. No, pero digo, o sea, es como que morir a uno, renunciar a uno, a la voluntad humana y entregársela al Señor. Por eso tan importante es que esa decisión tiene que ser libre. Yo debo elegir a Jesús como Señor y Salvador. Yo no puedo imponerte la fe. Yo lo que puedo dar es exponerte la palabra, que tiene la propuesta del Señor, ¿no? Pero tiene que ser tu elección, ¿no? A veces me decía un seminarista, que ya no es seminarista, Padre, motívame para ser palotino, no te voy a motivar para nada. Eso es tu elección, eso es el llamado que el Señor hace a ti y tú respondes o no respondes. Por ejemplo, cuando vienen catequistas a nuestra parroquia, pues el Señor hace llamado y primer tiempo es tiempo de gracia, quiere decir que ahí pues, les permitimos ir enamorándose, pero llega un momento cuando nos hacemos por coordinadores, nos sentamos con los nuevos catequistas y pues, el llamado implica tales cosas. Elija, sí o no. Y les cuesta mucho a las personas, ¿por qué? Porque están muy vinculadas con las cosas del mundo y no quieren dejar el pecado del mundo por las gracias que puedan recibir. Entonces, de alguna manera renuncian al llamado, ¿no? Igual en la vida sacerdotal, cuando entramos en seminario, pues ahí se habla claro, ¿no? La vida de sacerdote es tal, eliges o no eliges, ¿no? Entonces, primero tenemos que quitar ese chip cuando formamos los seminaristas, que yo tengo que impulsarte, ¿no? Eso es tu problema. Yo te dije la palabra, ahora pregúntame si me importa. Claro. Ahora es tu elección, ¿ok? Entre tú y Dios, pero siempre recordando, el llamado lo hizo el Señor, no lo hizo Padre David. Entonces, o respondo o no respondo, ¿no? Hay otra imagen que nos describe la vida de gracia, que quizás va a ser un poco más fácil de comprender, que está en Juan 15, 1 a 4. ¿Quiere? Ok. Juan 15, 1 a 4. Lo voy a buscar por acá. Ahí lo tenemos en pantallita. Yo mientras lo voy a leer aquí con todos ustedes. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto, para que dé más fruto.
Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Wow. Ahí Mantenernos tenemos, siempre aferrados al Señor y a la fe. claro, ahí tenemos muy clarito la imagen, ¿no? Clarita la imagen de que la vida es el Señor y somos sarmientos. Con Él viviremos, sin Él moriremos, ¿no? Eh, la vid da la vida a través de esos líquidos, ¿no? Que pasan de la vida a los sarmientos. Esos líquidos podríamos llamar tranquilamente la gracia de Dios, ¿no? Que nos da la vida, porque esa vida viene del Señor. Quisiera citarles San Atanasio. Y él dijo, por el Espíritu Santo vamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. El proceso de conversión, algunos llaman proceso de divinización. Quiere decir, quien habita la gracia está divinizado. Yo siempre digo, por eso me siento divino. Soy divino, ¿por qué? Por la gracia de Dios que habita en mí, ¿no? Ya voy a Divinizado. empezar a decirle a tu padre, estoy divina hoy. Pues no sabemos si estás en estado de gracia, Sí, conociendo lo estoy en pecador. estado de gracia, pero por si acaso mañana voy me confieso. Entonces, ¿qué te hace la gracia? Que eres divinizado, divino, que la vida de Dios está dentro de ti. Hermosísimas palabras de San Atanasio. La vida de gracia o la gracia nos hace hace posible responder al llamado que el Señor hace. A todos nosotros el Señor hace llamado de ser santos, hace otros llamados particulares al sacerdocio, al matrimonio, a vivir según carismas, servicios, ¿no? Entonces la gracia nos hace posible eso. ¿Y a qué nos llama? O como 3 puntos más importantes de ese llamado principal que tenemos todos. Vamos a escucharlos a través de la Biblia otra vez. Primero Juan 1, 12 a 14. Ok, aquí lo tengo, Juan 1, 12, 14. Aquí vamos. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. El bautismo. El bautismo o la gracia nos hace posible cumplir el llamado de ser hijos de Dios. Adoptivos. Sin esa gracia no podemos cumplir llamado de ser hijo de Dios. Segundo llamado o segunda parte del mismo llamado es segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 1, 3 a 4. La generosidad de Dios. Su divino poder nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y la piedad.
mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Por medio de ellas nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ajá. Oh. Partícipes Me hace de, partícipe de la gracia de las cosas divinas. de la naturaleza divina. La gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ya sabemos que nos hace hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Hace posible vivir este llamado. Y tercera parte de ese llamado está en Juan 17, 1 a 3. La oración de Jesús. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que, según el poder que les has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces somos llamados para ser hijos de Dios, somos llamados para vivir la naturaleza divina y somos llamados para llegar a vivir la vida eterna. Y la gracia de Dios hace posible que nosotros respondamos a este llamado. Realmente, por eso digo, toda la vida espiritual cristiana se basa en la gracia de Dios. Entonces, aquí hablamos de la gracia que recibimos, como la gracia, por decirlo así, principal, ¿no? Cuando viene la conversión, y esa gracia es habitual, todo el tiempo podemos estar en esta gracia si la recibimos, ¿ok? Pero también hay otras gracias. Por ejemplo, hay gracias sacramentales, que en cada sacramento recibimos estas gracias. Y hay gracias especiales que cada persona puede recibir, ¿no? Por ejemplo, gracia especial de Sor Faustina es poder sentir o escuchar las almas que necesitan la oración del purgatorio, ¿no? Y cómo ella respondía a ese llamado, rezando por ellas, especialmente la coronilla de la misericordia, ¿no? Entonces es una gracia especial que recibió ella para que las almas puedan llegar al cielo, ¿no? Pueden avanzar. Y también hay gracias de Estado. Por ejemplo, cuando nombran a un sacerdote párroco, el Señor le da gracias necesarias para cumplir con esta misión, ¿no? Cuando la iglesia se digna a hacerte coordinador o líder de grupo, el Señor te da gracias necesarias para que puedas cumplir con esto. También por eso el discernimiento dejamos a los líderes, ¿no? En el grupo, porque el Señor los capacita según su función. Cuando el Señor se digna hacer de ti una madre, formar familia, te da gracias necesarias para que puedas formar un hogar cristiano, ¿no? Por ejemplo, para mí eso es imposible. El Señor no me da esa gracia porque no es mi llamado. Pero para los que están llamados a hacer familia, el Señor da gracias necesarias. Y esas gracias especiales, gracias de Estado, gracias también sacramentales, tienen su función, son para bien común de la iglesia, son para servicio de caridad, edifican la iglesia, ¿no? Y siempre están como subordinados a la gracia santificante, la primera gracia de la conversión, ¿no? No son, por eso podemos ver cuando las personas tienen unos dones y los usan para ellos mismos, ¿no? Entonces ahí vemos que
o no es don verdadero o no está usándolo como debe. Había personas que cobraban por sanaciones, por liberaciones, ¿no? Pues aquí podemos ver que no está usando el don, el carisma como debe, o es don falso. Porque no vive, no es para el bien de la iglesia, sino ahí me resalto yo soy sanador, ¿no? Siempre cuando oramos con imposición de las manos en la parroquia, lo primero que decimos con los palotinos que no somos curas curanderos. El que sana es el Señor. Nosotros solamente oramos por ustedes. Pero toda la gloria es para el Señor, ¿no? Y no es así que un sacerdote tiene más poder y que otro, ¿no? Como algunos a veces dicen, ese sacerdote es sanador. No, tenemos la misma unción. Solamente no todos quizás creen en esta unción que tienen, ¿no? Claro. Ya ahí hablamos de la colaboración. Quizás no todos oran, ¿no? Lo que debe orar el sacerdote, no sabemos, ¿no? Pero pues eso es para el bien de la iglesia. El que sana es Jesús dentro de la iglesia y ministros somos simples instrumentos de esta oración. Entonces, si no hay esa postura, es dudable la veracidad del don. Si no hay postura de humildad, que no es gloria para mí, sino para el Señor, si yo voy resaltándome, ¿no? Recuerdo un sacerdote que comenzó muy bien, muy humilde sirviendo, pero con tiempo, como siempre, el demonio se mete. Ya dejó de hablar de Jesús y hablaba porque yo, y yo, y yo, y ahí se terminó el don, dejó su carisma, ahora vive de otra manera, ¿no? Entonces son cosas peligrosas, pero cuando nosotros dejamos de vivir la dinámica de humildad, de sencillez, recordando que todo es don. Igual como el Señor te da ese don, en algún momento te puede quitarlo. Claro. No, tú no eres dueño del don, del carisma, sino administrador hasta cuando el Señor lo decida. Claro. De la iglesia, dueños de los grupos. No somos dueños de la familia, ¿no? Sino servidores, administradores. Ahí viene todo el tema de educación de los hijos, que a veces pensamos que somos dueños de ellos y no, somos administradores, que el Señor permite por un tiempo que les ayudemos en su vida en la tierra, vida personal, profesional, pero también vida espiritual. Entonces, aquí tenemos como la introducción un poco amplia sobre la gracia. Y ahora, cuando vamos a leer esos puntos, algunos leemos aquí, otros pueden leer ustedes en su casa, ya pueden ver, van a ver eso con otra profundidad de lo que habla ahí Sor Faustina de la unión, de la gracia, de los dones que recibe, ¿no? No sé si quieres nos acerquemos a algunos puntos. Sí. Voy a empezar con el respecto a la gracia, porque bueno, está el, por ejemplo, el numeral, lo voy a colocar aquí para que todos lo podamos ver y nos guíen y se guíen aquí. Por lo menos pueden ver en el numeral 754 ya empieza con la promesa. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. Uno pudiera decir que misericordia es, por supuesto, el amor de Dios, pero es esa gracia del Bueno, perdón. Señor, a Sor Faustina primero le otorga una gracia especial de recibir este mensaje y esta gracia se revela después que él dice a los demás que las almas que recen esta coronilla, mi misericordia envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte. Quiere decir que ya esa gracia no es solamente para Faustina,
sino es para todos los que recen la misericordia, ¿no? Entonces, ¿qué hace gracia en nosotros? Que creemos que eso es la verdad. El que predica la misericordia o reza la misericordia, aquí en ese caso la coronilla, el Señor estará ahí con la persona, ¿no? Y quizás, bueno, no quizás, eso no es la revelación pública, quiere decir la palabra de Dios y magisterio de la Iglesia, pero está aprobado por la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia ve en eso la verdad. Que el que reza la coronilla, pues aquí estará la misericordia de Dios pendiente al lado siempre, ¿no? Es una promesa. El Señor nos hace muchas promesas. En la Biblia también hace muchas promesas. La pregunta es si yo creo en esas promesas. Ajá. Esa gracia, ¿no? Basada en la fe, donde el Señor exige la fe. Pues Sor Faustina creyó en las promesas y en 33 años llega a ser gran santa, ejemplar para todo el mundo. De hecho, hoy cuando vas al santuario, ahí donde ella están sus restos, no puedes ni conseguir las reliquias porque tantas peticiones hay. Tanta gente, ¿por qué? Porque es un gran ejemplo de una mujer santa que vivió de manera mucho más perfecta que nosotros la gracia santificante y sus gracias especiales, entre ellas el mensaje de la misericordia, ¿no? Vivió al llamado al que el Señor le hizo fielmente, la palabra, era fiel al llamado, a las gracias que recibió. Y hoy día, gracias a ella, sabemos que la misericordia está con todos los que rezan la coronilla de la misericordia. Qué lindo, padre. Hablando de la gracia particular o esta misión especial que tenía Sor Faustina, en el 758 hace mención de las virtudes ordinarias versus las virtudes heroicas. Eso pudiera ser lo que usted nos está explicando de la gracia particular y la gracia acorde a la misión que tenga la persona. Se lo voy a leer a ver qué dice. Jesús me dio a conocer el abismo de la dulzura y humildad y me hizo saber que lo exigía de mí decididamente. Sentí la mirada de Dios en mi alma que me llenó de un amor inefable, pero comprendí que el Señor miraba con amor mis virtudes y mis esfuerzos heroicos y supe que ellos atraían a Dios hacia mi corazón. Por eso comprendí que no era suficiente preocuparme solamente por las virtudes ordinarias, sino que debía ejercitarme en las virtudes heroicas. Aunque por fuera parecieran cosas totalmente normales, sin embargo, el modo sería distinto, distinguido solamente por el ojo del Señor. Obviamente, virtud es como una cualidad de la persona, pero esto no sería posible sin la gracia, ¿correcto? Claro que sí, aquí tenemos gracias, el Señor me hizo comprender, es una gracia ya especial. Aquí dice sobre la dulzura y la humildad que el Señor exige de ella, ¿no? Y esa humildad consiste en precisamente saber que todo es gracia, recibir esas gracias y colaborar con estas gracias, ¿no? Porque a veces nos quedamos así, ¿no? Que ay, ya soy bello y guapo y apoyado por la gracia de Dios, entonces no tengo que hacer nada. Pues no, la humildad me hace ver que todo es gracia del Señor, recibir esta gracia y colaborar con la gracia divina en toda mi vida. Por eso el Señor se acerca tanto al alma de Sor Faustina. Y después dice que no solamente las virtudes ordinarias, sino heroicas, quiere decir que otro modo, otro grado, ¿no? Y esas virtudes heroicas verá el ojo del Señor, no lo verá el ojo de los demás. Ahí sale la humildad
otra vez, ¿no? Que lo que hago, lo hago para el Señor. Amén. Hay otra cosita, Padre, en el 760 que se puede ver. Esto lo manifiesto para que la gente entienda que cuando se habla de estos aspectos místicos, todo funciona bajo la gracia del Señor y obviamente la fe. El 760 dice, infunde en el alma el entusiasmo. Eso es una gracia. Jesús, ves que no estoy gravemente enferma ni tampoco sana. Infundes en mi alma el entusiasmo para actuar y no tengo fuerzas. Arde en mí el fuego de tu amor y lo que no logro hacer con la fuerza física lo compensa el amor. Aquí se puede ver la dinámica como que trabajo en equipo. El Señor pone, pero yo tengo que poner también. Claro, claro. Y poner con humildad. Porque ella no tiene ese entusiasmo, pero no puede hacer lo que quiere, entonces tiene que hacer dentro de lo que cabe todo lo posible, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Muchas veces las personas se me acercan que yo quisiera hacer eso porque yo quiero responder con entusiasmo al Señor y resulta que no puede hacer ciertas cosas, no puede lograrlas. Entonces, la humildad es hacer todo dentro de lo que cabe, dentro de mis posibilidades, ¿no? El Señor no quiere que hagamos más ni menos, ¿no? Entonces, cuando no comprendemos eso, ¿qué pasa? Queremos hacer más y después no lo hacemos, nos ponemos tristes, decepcionados, frustrados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltó la humildad de reconocer la verdad sobre mí, sobre mi situación, mis posibilidades. Entonces, en vez de vivir en gozo de cumplir la voluntad del Señor dentro de lo que cabe, eh, vivo amargado, frustrado porque no hice y debía hacer más y más, ¿no? Eso es una soberbia, un orgullo y una vanidad dentro del alma, ¿no? El alma humilde es alma serena, que vive en paz, que acepta su verdad, su realidad. Amén. Quisiera, obviamente la gente en casa habrá leído o escuchado en el audiolibro los numerales 767, 768, 769. Yo lo tengo aquí en pantalla, pero voy a ojear encimita como para que la gente entienda la gracia ejecutante. Esto para mí me acaba de venir a la mente lo que usted dijo de la vid y el sarmiento. Voy a leer así, por ejemplo, actualmente mi relación con el Señor es plenamente espiritual. Esto es la parte divina, ¿correcto? Lo que estábamos hablando al inicio que está en la Biblia. Mi alma está tocada por Dios y se sumerge entera en Él, hasta olvidarse de mí misma. Embebecida de Dios, totalmente se hunde en su belleza, se hunde toda en Él. No sé describirlo porque escribiendo uso los sentidos y allí, en aquella unión, los sentidos no funcionan. Hay una fusión de Dios y del alma. Y hay una vida tan grande en Dios a la que el alma es admitida que es imposible explicarla con palabras. Y sigue así con un romance hermoso de la gracia divina. Esto es algo ya, padre, místico que ciertamente inclusive Sor Faustina explica más adelante que nada es por ella, que inclusive el ella reaccionar, el unirse y todo, ella dice el sí, pero el hecho ocurre gracias al Señor, porque Él es el que opera y el que hace esto posible. Esta parte divina la pudiéramos experimentar todos nosotros si realmente tuviéramos la fe y fortaleciéramos las virtudes y siguiéramos el ejemplo de la vida de los santos, ¿verdad? Porque a veces la gente escucha esto y dice, esto es imposible. Ella es elegida y por eso para ella fue fácil porque el Señor la eligió. Y usamos eso como escudo. ¿Qué nos pudiera decir con respecto a esto que de repente nos suena imposible? Por supuesto que es imposible para un ser humano. Es gracia de Dios, gracia divina, ¿no? De nosotros se nos espera la fidelidad. Aquí, pues, hay mezcla de un camino particular de Sor Faustina,
pero también una parte es general, ¿no? Y ciertamente el Señor nos quiere llevar a todos a esa unión perfecta con Él, esa fusión del alma, como dijo Sor Faustina, ¿no? Ese rumbo es para todos nosotros. Y si nos dejamos guiar por las gracias que el Señor nos otorga, pues llegamos a ser, como hemos dicho, divinizados. Es lo que está viviendo Sor Faustina, o está describiendo Sor Faustina, ¿no? Ser divinizado. Ese estado que está viviendo unida a Jesús. Y eso sí es para todos. El Señor nos llamó a todos para poder amarnos y recibir ese amor recíproco de nosotros hacia Él. Todos estamos creados y por todos el Señor ha dado la vida. Y quiere decir que todos podemos llegar a esta unión, ¿no? Cada quien en su manera particular, acorde al alma, a las gracias que recibimos. Lo importante de nosotros es ser dócil a las gracias, poner la vida de gracia por encima de otros ídolos que podamos tener, ¿no? Aquí yo siempre recuerdo, primero, los que viven en concubinato y no pueden recibir la comunión, ¿no? Eso no es que no puedes recibir la comunión, te privas de gracia divina. Amén. Hay algo que me quedó bien claro aportando lo que usted está diciendo, la importancia de hacer la voluntad del Señor, porque parte de que impide que estas gracias fluyan es la soberbia, es decir, hacer las cosas a mi manera. Y para cerciorar de que la gracia del Señor opere, el Señor siempre le dice a Sor Faustina, sométete a mi voluntad, haz mi voluntad. Y yo creo que eso no es un tema como de dominarnos, sino más bien de garantizar la pureza de la gracia, porque ciertamente la fuente de todas las gracias es el Señor y Él sabe cómo administrarla y Él sabe cómo hacer que crezca en nosotros. Entonces, uno de los requisitos, como usted dice, es hacer la voluntad del Señor a través de la obediencia. Por eso era muy importante que ella fuera obediente con el sacerdote y también con la Madre Superiora. Eso era algo que el Señor siempre le decía y Sor Faustina explicaba que una de las maneras de saber que provenía del Señor y no del demonio era la obediencia, porque aunque tenga muchos dones y muchos carismas, si no tiene la administración de la iglesia, es decir, un guía o alguien superior que le permita desarrollar la obediencia, no proviene del Señor, porque eso fue lo primero que hizo el Señor. Jesús cuando vino fue siempre obediente al Padre y ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. Hay algo en el 771, Padre, que explica lo de el alma cuando es divinizada. Lo voy a leer aquí hasta la parte divinizada para que la gente vaya uniendo los puntos de que hemos hablado desde el inicio. Lo voy a leer desde el conocimiento. Aquí está. El conocimiento más profundo empieza aquí en la tierra según la gracia, pero en gran parte depende de nuestra fidelidad a la gracia. Sin embargo, el alma que experimenta esta inefable gracia de la unión no puede decir que ve a Dios cara a cara, ya que aquí hay un delgadísimo velo de la fe, pero tan delgado que el alma puede decir que ve a Dios y habla con Él. Ella es divinizada. Dios da a conocer al alma cuánto la ama y el alma ve que las almas mejores y más santas que ella no han recibido esta gracia. Por eso la envuelve el segundo estupor y la mantiene en una profunda humildad y se hunde en su nada y en ese sagrado estupor. Cuanto más se humilla, tanto más estrechamente Dios se une a ella y se humilla hacia ella. Yo leí esto y yo dije, ¿qué? Y honestamente no sabía que íbamos a iniciar con la Biblia y es todo lo que usted ha explicado al principio. El Señor da la gracia, pero necesita nuestra correspondencia y nuestro sí, porque es nuestra decisión aceptarla. Y el Señor es un Señor prudente y educado y Él nunca trabaja sin nuestro permiso, sin nuestra autorización y sobre todo sin nuestro conocimiento. Y esto
O sea, yo leí esto y dije, de verdad que desperdiciamos mucho por no saber, no conocer y no apreciar. Entonces, sí, padre, lo que hemos hablado me parece súper bien porque no se puede apreciar nada sin el conocimiento y obviamente el Señor es el que hace todo a través de su gracia en nosotros. Nuestro trabajo básicamente es decir que sí y confiar con humildad, reconocer nuestra nada, que es Él el que hace todo. Nosotros solamente ponemos la materia, el cuerpo y nuestro sí. Me gustaría, bueno, estos numerales los mencioné como para que la gente pudiera entender que toda esta parte divina, el alma divinizada, la unión entre el Señor y la criatura, lo que ella sentía que era algo que no podía explicar, que ni los sentidos podía explicar, se refiere a gracia. Todo esto es gracia, una gracia particular que el Señor le otorga a ella, ya como el Padre desde un principio. Esto no es algo que surge desde el diario, está desde la Biblia. Obviamente cada uno tiene una misión en la vida, como el Padre explicó, y acorde a esa misión el Señor lo prepara a uno a través de la gracia. Y la idea de explicar esto es que a medida que ustedes vayan leyendo, no lo vean como algo imposible. Obviamente es imposible si metemos mucho de nuestra humanidad, pero si entendemos con humildad que no somos nosotros y es el Señor, todo es posible porque es el Señor a través de nosotros. Entonces, Padre, ya teniendo esto, explicando todo esto, infunde la gracia, conceder gracias, el mensaje del Padre, todo esto, yo ahorita quiero hablar de la coronilla para pasar a la indulgencia, porque todo es gracia de Dios. Entonces, yo voy a empezamos con el 754, donde el Señor dijo la promesa de los que oran la coronilla. Ahora quisiera hablar del 848, el numeral 848, que esto es un mensaje, y con este a mí me gustaría que usted nos explicara el significado de la indulgencia. Ujú. Lo estoy buscando por aquí, lo voy a marcar para que todos lo puedan ver y lo podamos leer todos juntos. Entonces, el 848 dice lo siguiente. Por penitencia del Padre, me hizo rezar la coronilla que me enseñó Jesús. Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz. Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Se bendicen la sangre y del agua que brotó para ellos. Entonces yo dije, ok, hay otros numerales en donde el Señor explica la importancia de hacer esta coronilla. Ella está dentro del hospital y ella no sabe cómo explicar, sentía dentro de ella que esta alma agonizante, es decir, a punto de morir, estaba necesitada de oración y ella solamente oraba y muchos aspectos así. ¿Qué nos puede decir, Padre, de esto? ¿Cómo es porque mucha gente dirá, ok, ¿cómo es posible que con la simple oración de una coronilla pueda salvarse un alma? Es una promesa del Señor, la palabra se cumple, el Señor nunca va para adelante y para atrás. Es un tema de indulgencia, es un tema de gracia. ¿Cómo nos puede explicar esto? Pues si el Señor quiere que se haga así, así será. Y si el Señor lo dijo así, pues solamente nos toca buscar esa obediencia, ¿no? Donde el Señor explica maneras como podemos llegar a la salvación del alma y pues salir también del purgatorio. El tema de la indulgencia hay que comprenderlo bien. Está dentro del camino de la purificación. Nosotros estamos llamados a purificar el alma, buscar esa purificación
a través de los sufrimientos, de aceptar la voluntad de Dios, de obras de caridad, de oraciones, ¿no? Y indulgencias son como medicinas que agilizan esa purificación, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estuve ahora donde el médico, la doctora me dio una dieta y hay medicamentos que agilizan esa dieta, ¿no? Para poder regresar más pronto mis valores. Igual en la vida espiritual hay una purificación que realizamos. Por eso cada oración vale, cada obra de caridad vale, porque eso nos hace purificándonos, ¿no? Aceptar sufrimientos. Pero hay ciertas cosas que agilizan eso, y eso la Iglesia enriquece con las indulgencias, ¿no? Parciales o plenarias. Parciales quiere decir que nos ayuda con algo, y plenaria quiere decir que nos ayuda completamente, ¿no? Quitando lo que llamamos la culpa temporal o afecto al pecado o consecuencias del pecado, ¿ok? Entonces, la fiesta de la misericordia, el segundo domingo de Pascua, está enriquecida con esa indulgencia plenaria. La coronilla está enriquecida con indulgencia plenaria, pero solamente el territorio de Polonia. Pues cuando vamos a Polonia, claro, porque lo pidió el episcopado de Polonia y solamente el episcopado polaco recibió ese privilegio. Entonces, cuando vamos a Polonia, ahí hay que rezar coronilla, porque recibiremos la indulgencia plenaria. Pero hay que recordar que hay muchas maneras de recibir indulgencias plenarias. Una media hora de adoración al Santísimo Sacramento, una media hora de meditación de la palabra, o de lección divina, un rosario hecho en la comunidad, ¿no? Con los requisitos que hay que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Pues renunciar al apego al pecado, realizar la Eucaristía, confesión y oración por las intenciones del Papa, ¿no? No es así que la indulgencia plenaria ya funciona sin esos requisitos, porque esos requisitos nos enseñan un camino de purificación, ¿no? Por ejemplo, hablé con una persona que quiere recibir indulgencias y vive en pecado mortal. Entonces tuve que decirle lamentablemente, pues primero tienes que recibir la primera gracia, que es la gracia de la conversión. Conversión es morir para el pecado para poder vivir para Dios. Y después viene toda la riqueza que Iglesia te da, de indulgencias, de santificación, ¿no? Mas, sin embargo, si esa persona va orando, siempre eso le ayuda. Siempre cada oración, porque el Señor es misericordioso, ¿no? Y se adelanta, aunque nosotros estamos en pecado, como dice la palabra, que te amé cuando fuiste pecador, ¿no? Entonces el Señor se adelanta también ahí con la gracia para poder darnos esa fuerza para nosotros recibir o decidir esa conversión, esa muerte para el pecado y para poder vivir a Dios, ¿no? Entonces, en todo ese contexto entra la coronilla, pues, que como cada oración siempre nos ayuda a purificarnos, pero en ciertos momentos, o en territorio de Polonia, nos enriquece más todavía en las indulgencias. Más explícitamente el Señor cuando habla de la fiesta de la misericordia, ahí dice a Sor Faustina que hable de esa fiesta a todos, porque los que en este día van a las celebraciones de la misericordia y cumplen, por supuesto, con los requisitos, reciben la indulgencia plenaria. Él lo dice, reciben el perdón de todos los pecados y de todas las culpas temporales. Esa es la definición de indulgencia. Por eso el domingo, segundo domingo de Pascua, el domingo de misericordia,
se hace celebraciones de la Eucaristía, procesiones, y se confiesa, porque ahí el Señor ese día quiere de manera especial eh, que ahí se reciben indulgencias, porque las indulgencias tienen también de dimensión educativa, el Señor nos educa a través de las indulgencias, ¿no? Dice, eso es lo que debes hacer, ¿no? Debes ir al Santísimo, debes rezar rosario, debes meditar la palabra, ¿no? Y siempre lo más importante, confesión y Eucaristía, que es centro realmente de la vida cristiana, ¿no? Entonces el Señor nos educa, con la Iglesia nos educa a través de las indulgencias. Y en esa educación entra la verdad que Dios es misericordioso, ¿no? Quiere decir que el Señor insiste en que nosotros aprendamos la misericordia divina, ¿no? Que ese es el camino, por ahí quiere educarnos. No significa que otras cosas no son buenas también, ¿no? Pero eso como que tiene como una añadidura, un gratis especial, ¿no? Ahí. O sea, de verdad, yo lo escucho hablar y digo, es que hasta eso el Señor hace todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es a través de la confesión, porque el pecado, todo pecado dicho, hablado, para que el demonio escuche que tú renuncias en la confesión, es lo que va a obtener la indulgencia o es en donde opera la indulgencia. Los pecados no confesados, obviamente, si no los estás confesando, no te estás arrepintiendo, no estás reconociendo que hay un error y por ende la gracia, porque el Señor es prudente, no puede trabajar allí. Pero todo lo que tú confieses, ya tú estás diciendo al Señor, renuncio a eso, la gracia del Señor viene, porque eso es otra cosa. Yo le decía a una personita que fue a un almita que fue a mi negocio, que ella me decía que por qué tenía que confesarse con un sacerdote. Y yo decía, bueno, así como el enemigo trabaja y opera, como los masones y los santeros, y necesitan a un hombre para que la parte mala trabaje, el Señor usa a su gente también. No nos podemos enfocar en el sacerdote, es la gracia, es la parte espiritual que nosotros no vemos, es lo invisible que nosotros no vemos, que el sacerdote a través de la imposición de la mano, representando al Señor, hace visible lo invisible. Es la gracia operante a través del sacerdote lo que nos libera, es el Señor a través del sacerdote. Entonces, yo digo, Dios mío, nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar, decir que renunciamos y el Señor se encarga de todo. Él limpia el alma, nos limpia, nos libra, nos une con Él. Él hace todo. Lo único que necesita es que digamos que sí para que el demonio escuche y ni siquiera eso a veces somos capaces por ignorancia, por soberbia, sea por lo que sea. ¿Verdad que el Señor es misericordioso y verdad nos ama para que Él haga todo el trabajo? Nosotros nada más tengamos que decir el pecado para que Él haga todo y nosotros aún así, es que la paciencia del Señor y el amor no se iguala con nada. Por supuesto, Él es Dios y nosotros somos humanos, no podemos igualarnos. No. Bueno, yo creo que quedó claro. Mucha gente ha leído ya el libro, los que no lo han podido leer lo pueden escuchar. La idea no es tanto repetir, sino profundizar en las enseñanzas y hacerles entender a todos ustedes que esto no es algo que se ha revelado desde aquí en adelante. Viene desde tiempo atrás, para eso la importancia del guía espiritual, que nos orienta y nos certifica que lo que está aquí se cumple, que no ha cambiado nada, esto ya está en la Biblia, es palabra del Señor y como dijo el Padre, lo que te parece imposible, ese no es problema tuyo, el Señor así lo quiere y así es como cuando el papá da una orden y se ejecuta porque sí, y usted como niño obedece y cree. Me encantó eso porque, bueno, porque es Dios y si Él quiere dar indulgencia para que sus hijos estén con Él, así son las matemáticas del Señor, no nos podemos meter allí. Entonces estoy muy contenta con este episodio, con este programa. Gracias, Padre, por todos sus conocimientos, por su tiempo, por su cariño y sobre todo por dejarnos bien en claro que todo proviene de Dios y si nosotros aceptamos, todo regresa a Dios. Y si nosotros aceptamos, seremos santos. Amén. Y esto es alma divina, la parte divina que proviene de la gracia del Señor. Divino soy yo, el alma es divinizada.
Ok, yo estoy divina, mi alma está divinizada. Bien. Ay, Dios mío, la gente me va a mirar raro porque eso es algo que entendemos usted y yo voy a andar así, divina. ¿Cómo estás? Divina, divina. Bueno, Pues listo. que escuchan el club de lectura y entenderán. Eso es correcto. Lo voy a decir, si no entiende, vaya al club, ahí entenderá. Bueno, padre, gracias de verdad de todo corazón. Gracias a todos ustedes por vernos en el programa del día de hoy. Cualquier cosita, comenten en la casilla que estamos aquí para servirles. Hoy no hicimos corazoncito, voy a hacer un corazoncito. ¡Eh! Nos vemos, hasta la próxima.